pozos de agua o de las pipas. Incluso se mencionan algunas como Iztapalapa, como Tlalpan. ¿En cuáles otras lo ves tú? Bueno, mira, primero decirte que cuando hablamos de grupos del crimen organizado, cada vez hablamos menos de cárteles de las drogas. De acuerdo con los últimos informes del Senado de la República, apenas el tráfico de las drogas ilícitas que conocíamos tradicionalmente como el insumo del crimen organizado, como marihuana o la amapola, representan únicamente entre el 8 y el 15% de las ganancias. Hoy el modelo criminal migra principalmente hacia recursos naturales que tengan alta demanda. Y por supuesto que el agua forma parte de estas mercancías que el crimen organizado está viendo con mucha atención, especialmente en un momento como el actual, que no solamente en la zona metropolitana del Valle de México comienza a escasear el agua, sino también en muchas otras zonas metropolitanas, como puede ser la del propio Monterrey o incluso en Guadalajara. En el caso de la Ciudad de México, pues estamos frente a un escenario de riesgo porque quedan solamente ciento y pico días de flujo regular de agua, de acuerdo con los informes del sistema de aguas de la Ciudad de México. Y uno de los factores que está agravando este problema es la extracción ilegal que hacen grupos del crimen organizado, principalmente en los pozos que están en alcaldías que tienen zonas rurales. Por ejemplo, Milpalta, Xochimilco, Tlalpan y algunas que están en las zonas metropolitanas pegadas hacia el Estado de México, como puede ser la Gustavo Madero o Azcapotzalco. Pero el problema más grave se encuentra justo en estas zonas rurales, donde los grupos del crimen organizado extraen el agua apoyados de grupos armados que mantienen alejado no solamente a la policía y a los pobladores, incluso también a la prensa. Es muy complicado llegar a poder reportear in situ este tipo de agrupaciones porque son extremadamente violentas. Y después lo que hacen es que utilizando pipas particulares comienzan a repartir el agua, obviamente aprovechándose del miedo, fundado me parece, de que venga una crisis hídrica en los próximos meses. Oye, escuchábamos que les piden 70, 500 pesos por persona que están en esos chats para llevarles agua. ¿Tienen alguna estimación formal de todas las pérdidas por el pago de agua de manera legal? Mira, yo conversaba con un funcionario importante en el sexenio anterior que estuvo en el sistema de aguas de la Ciudad de México y él creía que hasta el 10 o el 15% del agua disponible podía irse incluso al crimen organizado. Esto es enorme, además si tomamos en cuenta que otra de las grandes pérdidas para la ciudad son las fugas, ¿no? Estas fugas Sí, que sí. ocurren todo el tiempo, que son parte lamentablemente de un sistema deficiente, que ha tenido poco mantenimiento, pero cuando uno suma las fugas que pueden ser atribuidas al propio deterioro natural del sistema de aguas de la capital, pero también al tema de corrupción institucional que permite el apoyo de estos grupos armados, pues estamos frente a una crisis terrible. Y bueno, hay que darle incluso una dimensión a ese asunto. La Profeco indica que más o menos una pipa, eh, digamos, prácticamente de que será 10,000 litros, que es una pipa, digamos, estándar, cuesta aproximadamente 1,800 pesos en el mercado legal. El crimen organizado puede vender una pipa incluso en 10 veces su valor. Esto es muchísimo porque además en un momento en el que se depende de la oferta y la demanda, pues evidentemente el crimen va a vender estas pipas llenadas irregularmente con líquido a quien pueda pagar mayor dinero. Evidentemente esto tendrá una consecuencia entre las colonias y las alcaldías donde haya menor ingreso, se van a beneficiar quienes puedan pagarla y además, pues genera un rendimiento brutal. Yo realmente pienso cuántos de los productos legales que tú y yo y el auditorio compra en el supermercado, en el mercado, en el tianguis, puede aumentar su valor 10 veces de un día para otro. Claro. Realmente es muy poco muy pocos productos tienen esa capacidad de ganancia. Y la hace porque el crimen organizado, pues evidentemente impone el precio que quiere y ante la necesidad va a cobrarlo y va a recibir ese dinero sin duda. Sí. Oscar, ayúdame a ponerle rostro. ¿Quiénes son? ¿Cómo operan estos criminales? ¿Cómo opera la red de corrupción que involucra a autoridades incluso? Sí, el crimen organizado por definición es un crimen que además es institucionalizado, es decir, requiere de servidores públicos que ya sea que estén cooptados o por conveniencia estén trabajando con agrupaciones criminales.
En México, o al menos en la Ciudad de México, me parece que uno de los grupos más identificados es el Sindicato Libertad. Es un falso sindicato que, bueno, le llamamos sindicato porque así está en la nomenclatura de la organización, pero en realidad se trata de un grupo de choque que distribuye el agua, sobre todo en Tlalpan, en Iztapalapa, en Tláhuac, y lo hace de manera muy violenta. Lo hace cooptando rutas, al viejo estilo del crimen organizado que pensamos en rutas de tráfico de armas y de drogas, en las que dice, esta es mi territorio y por aquí nadie puede pasar. El Sindicato Libertad, cuyos líderes, por cierto, tienen varias órdenes de aprehensión, funciona de la misma manera. A estas colonias nadie puede entrar, nadie puede suministrar, y si ve que alguien está distribuyendo agua con una pipa, entonces esos choferes no solamente se les golpea, se les incluso tortura, sino que incluso se les desaparece y se les asesina. Hay mucho miedo entre los conductores de empresas legales que distribuyen agua a través de pipas, la necesidad de actualizarse todo el tiempo, porque el propio Sindicato Libertad va modificando las rutas donde va actuando, ¿no? Y eso significa un gran peligro para ellos. Básicamente el modelo de negocios es el mismo modelo de negocios para cualquier mercado negro. Necesito controlar la ruta, necesito control territorial, entonces puedo cooptar autoridades, me gano la base social y así es como entonces puedo llegar hasta el líquido, puedo entonces vaciar los pozos, empezar a llenar mis pipas que no tienen permisos y basta únicamente alejarme unos menos de 5 kilómetros de donde extraje el agua para que entonces yo lo pueda vender. Y además nadie más puede tocar esos pozos. Una vez que ese pozo cayó en manos del crimen organizado, prácticamente ya no le pertenecen a la comunidad. Es muy difícil que el gobierno de la ciudad o que otras autoridades puedan tomar posesión de él, porque no hay en este momento la capacidad para hacerle frente a ese tipo de crimen organizado. Y solamente con la ayuda del Ejército o la Guardia Nacional es que por momentos se puede tener control de ese pozo. Pero hay tantos en la Ciudad de México y hay solamente cierta cantidad de elementos dedicados a resguardar estos instalaciones estratégicas que resulta muy Sí, difícil para las autoridades tener control total del ya. agua. Oye, pero ¿cómo explicarle al auditorio el avance del crimen organizado en la Ciudad de México, que está gobernado por el mismo grupo desde hace décadas? El robo del agua es un tema que hoy es tratado como de seguridad nacional, pero ¿qué ha sido? ¿Corrupción? ¿Omisión? De alguna manera se han lavado las manos como autoridades y le han dejado ese control a los grupos, ¿o qué ha pasado? Sí, sí, cuando hablamos del suministro de agua, no solamente estamos hablando del obvio, que es un recurso de vital importancia para la vida. Es que también estamos hablando de un tema de seguridad ciudadana. Es decir, la escasez puede detonar conflictos que no solamente sean vecinales, puede incluso engrandecer los bolsillos del crimen organizado y eso evidentemente pone en riesgo la seguridad nacional. ¿Cómo explicarlo? Bueno, porque los grupos que están hoy controlando el agua no nacieron para controlar el agua únicamente, o no se crearon únicamente dentro de esta crisis hídrica. Son grupos criminales que durante años han trabajado al amparo del poder político, con el permiso y con la complicidad de ciertas autoridades y ciertos cacicazgos, que por supuesto que se dan en la Ciudad de México, y que por muchos años no solamente han manejado el negocio del narcotráfico, del narcomenudeo, hoy también son quienes son responsables de la extorsión, del secuestro, incluso de la tala inmoderada. Por ejemplo, en la zona de Tlalpan hay una relación directa entre las personas que hacen, por ejemplo, tala en el Ajusco, con quienes manejan a la mala los pozos de agua en la zona alta del Ajusco y son quienes se llevan esa tajada. Son los mismos grupos, únicamente lo que hacen es que van expandiendo sus brazos y sus mercados ilegales. Así que por eso también se vuelve muy complicado de detenerlos. No se trata de una banda que hoy o que ayer dijo, ay, hay una crisis del agua, vayamos a tomar los pozos de agua. Sería muy sencillo desmantelarlos desde ahí. Pero son liderazgos criminales que llevan 20, 30, 40 años manejando un mismo territorio, que además están fuertemente armados, que ejercen violencia y entonces los mismos vecinos no quieren meterse con ellos, no hacen denuncias. Son gente que lleva manejando por años las corporaciones, los cuadrantes de la policía y tienen los contactos necesarios para poder trabajar a pesar de que haya suficientes rondines. Y además, bueno, tienen toda la experiencia para poder ir librando la cárcel si es que algunos de sus miembros son detenidos. Por eso es que hoy la respuesta ante cómo el crimen se ha apoderado de los pozos de agua es una respuesta federal, porque estos grupos tienen la complacencia y tienen
todo el permiso para operar con las autoridades locales. Cuando llega Guardia Nacional, cuando llega el Ejército, ahí ya no han tenido ese nivel de contacto, de complicidades, entonces es más fácil desmantelar estas redes. Pero también, por supuesto, cabe la posibilidad de que al ser un negocio tan pujante, la crisis hídrica, en medio de todo este problema, que incluso la corrupción pueda alcanzar a la Guardia Nacional y el Ejército una vez que llegan a los lugares donde se supone que deben resolver el conflicto. Así que estamos no solo, no, aunque para mucha gente pueda parecer nuevo el tema de que hoy el agua forma parte del menú del crimen organizado, en realidad lo que es viejo y lo que está metido en el sistema es la operación de estos grupos criminales. Y el día de mañana que no sea el agua, que pueda ser, voy a decir una cosa, el gas, que sea cualquier otro, van a poder apoderarse de ese negocio porque tiene una estructura criminal que se los permite. Hoy puede parecer nuevo al auditorio, no es posible, ¿cómo es que el agua ya está? Es que va a ser cualquier cosa. Mientras estos grupos criminales mantengan su modus operandi, tengan el apoyo institucional y tengan base social, van a poder traficar con lo que sea, especialmente en tiempos, uno, de sequía, de alta demanda, y después que sea un recurso natural que todos necesitamos y por el cual estamos dispuestos a pagar lo que sea. Yo te puedo decir, ¿cuánto cuestan estos audífonos? Pues tú me vas a decir, pues cuestan 200 pesos, cuestan 800, es que este es el nuevo modelo, entonces estos cuestan 1000, estos cuestan 2000. Esto tiene un valor tangible, de acuerdo a la última tecnología. El agua, al ser un recurso natural del que depende la vida, no tiene un valor tangible. ¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto en un momento de desesperación puede pagar a alguien por un galón, por un garrafón de agua cuando hay una crisis gravísima de agua? Lo que sea. El mismo valor que puede tener un medicamento oncológico para un paciente que lo necesita. No tiene un valor calculable y de eso depende el crimen organizado. Que si esta continúa, nosotros todos vamos a estar dispuestos a pagar el precio que sea, el precio que nos impongan, o tal tendrá. Oscar, muchísimas gracias por estos minutos para la auditoría de Mega Noticias. Muchas gracias, te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego. Vamos a cambiar de tema. En San Cristóbal de las Casas, el problema del ambulantaje está afectando al comercio.